Ok, ¿para qué servía todo el colesterol, doctor? Para producir otros compuestos. El colesterol como tal no era importante, sino el colesterol era importante porque producía otros compuestos. Por ejemplo, ¿cuáles? Hormonas, ok. ¿Qué más que no eran hormonas? Ácidos biliares. ¿Cuántos carbonos tiene el colesterol? 7. ¿Cuántos tiene las sales biliares? 20. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que 3. perder para convertirse en? 1. A ver, el colesterol tiene 27 carbonos, las sales biliares tienen 24. ¿Cuánto tiene que perder? 3. ¿En qué forma se pierden? En propionil. Ok. Bien. ¿Se acuerdan ustedes las enzimas que digerían lípidos que eran de origen pancreático? ¿Cuáles eran? Fosfolipasa 2, muy bien. ¿Qué más? Lipasa pancreática. Lipasa pancreática. ¿Cuál otra? Y la... ¿Cuál? Colesterol esteral. Esas son de origen pancreático. Todas las demás eran secundarias. Cuando se digerían los lípidos para poderse absorber, doctores, ¿cuál era la forma más importante en que se absorbía? Era hasta un 70 y tantos %, ¿de acuerdo? El 22 era gliceroles. Ok, una vez que se digerían los lípidos, doctores, se absorbían en la célula y dentro de la célula se volvían a resintetizar, ¿se acuerdan? Sí. Y hasta después pasaban a la sangre. ¿En qué forma pasaban a la sangre? ¿En qué forma? Forma de proteína de kilomicrones por la vía linfática, ¿de acuerdo? Los ácidos grasos de cadena larga iban por vía. Bien. ¿Qué es metabolismo? No, eso es catabolismo. Es catabolismo. ¿Qué? A ver, otra vez dije. ¿Metabolismo dijo? No, pregunté metabolismo. Eso es digestión. Oh. ¿Qué dijo? Catabolismo y anabolismo juntos. Pero metabolismo. Por eso. Catabolismo y anabolismo. ¿Se acuerdan ustedes del metabolismo de la fructosa? Sí. El metabolismo de la fructosa, dos enzimas eran importantes. Fructosinasa y aldolasa beta. Ok. Ok. ¿Cuál de ellas daba manifestaciones clínicas? De hecho, las dos. La fructosura daba la fructosinasa. No tenía mayor repercusión. A ver, entre más escándalo hagan, menos podemos realizar preguntas. Es increíble, tengo 2 horas ahorita con el grupo internacional haciendo repaso porque tienen examen el lunes. Y todos, así como están ahorita, así estaban todos, cada que decir una pregunta. Y ustedes, sí. Nos quedamos atrás. Qué barbaridad. Bueno, ya pasarán 3, 4 años a ver si madura. Porque ellos están más grandes. Espero que eso sea. Ok. ¿Y qué nos quedamos en qué? Ok, estamos hablando de la intolerancia. Cuando fallaba la aldolasa B, ¿sí? Se producía un cuadro. ¿Por qué se caracterizaba?
Ok, ¿qué más? Convulsiones. Convulsiones, pérdida de peso. Pérdida de peso y... Ok. Ok, ya con eso ya lo contestado. Falta una. Ya. Con eso. En el metabolismo de la galactosa también se producía un cuadro clínico. ¿Cómo se llama la? ¿Y era por fallo de cuál enzima? De cualquiera de estas, principalmente la uriditranferasa. Ok. Yo les dije, recuerden que yo les dije la enzima, está ahí incluso en el resumen como fosfogalacturidiltransferasa. ¿Sí? Es lo mismo que esté como galactosa 1-fosfaturiditransferasa, es lo mismo. Ya usted le cambia una palabrita y luego ya resulta que no es, ya no le entienden, ¿sí? No debe de ser. Pues no, deben de usar la lógica. Yo les dije fosfogalacturidiltransferasa y es lo mismo que diga galactosa fosfaturiditransferasa. Fosfogalacto, nomás que diga al revés, galactosa primero y fosfato después. Pero es lo mismo. Que luego no dicen, no, y lo que se reclama, no venía en el resumen. En los dos primeros parciales, 54 de las 60 preguntas venían en el resumen. Y todavía me dicen que no. Ok. En la galactosemia, ¿qué manifestación había en el ojo? ¿Por qué era la catarata? Dulcitol o galactitol. Bien, y ese dulcitol y ese galactitol se producen ¿por qué reacción? Eso no está ahí, obviamente ya se frenaron, ¿no? A ver, pues échale para apuntarle. La galactosinasa fosforila. ¿Es más si está ahí? No. Porque la galactosa en un fosfato se acumula. Yo no estoy preguntando eso. Ay, Tini. A ver, repítalo. Mi pregunta es, me dijeron ustedes que la catarata era por el galactitol o dulcitol. Sí. Mi pregunta es, ¿de dónde se obtiene? ¿Cómo se produce ese galactitol o ese dulcitol? No tengo ni idea de lo que es eso. No, es que de hecho no viene aquí. ¿Sí viene? Sí, pero no viene ahí. Entonces estoy seguro que sí. Yo lo leí después. ¿En qué página era? Actividad baja. Por la actividad baja de galactosa. Ok, no viene. Por reducción de la galactosa hay una aldosa reducción. No viene aquí, pero sí estaba en el resumen, en la, ¿cómo se llama? En las diapositivas. Y en el apunte lo deben tener. Una aldosa reductasa. Sí, es la que transforma a la galactosa en galactitol. Y eso es lo que produce la catarata. A ver, yo no creo, doctores, que si les hicieran esta pregunta, alguien de este grupo la sacara mal, porque le he preguntado un montón de veces. No, aquí estaba al revés, aquí te preguntaban qué produce el bien de estos. Ribosa, NADPH y intermediarios para la glucólisis. Todo deben saberlo, doctores, todo deben saberlo. Les aseguro que hasta Nacho sabe esto. Pregúntele. Se estaba. A ver. Ok, está bien. Se la paso a Chucho. Pregúntale. Muy bien. ¿Cuál es la forma, doctores, en que participa la glucosa en cualquier vía metabólica? ¿Acetilcuar? La pregunta es, ¿en qué forma participa la glucosa en cualquier
vía en que, metabólica que participa. No. Glucosa libre. 6 fosfatos. Y ese crece. Glucosa, lo primero que le sucede a cualquier monosacárido que entra a cualquier vía metabólica se fosforila, les dije yo. Y la glucosinasa y la exosinasa fosforilan a la glucosa en el carbono 6. La fructosa y la galactosa se fosforilan en el 1, pero la glucosa en el 6. ¿Sí? Ok. Entonces aquí la pregunta era sobre una vía, pero cualquier vía que sea, siempre va a ser glucosa 6. Bien. En este momento, doctores, que nadie está comiendo, creo, ¿sí? Ustedes requieren glucosa. Mi pregunta es, ¿de dónde está saliendo la glucosa que están gastando ahorita en este momento? ¿Cómo se llama el proceso? Glucogenólisis. Ok. ¿Cómo se llamará, cómo le diremos a una hormona, doctores, que estimula glucogénesis? Insulina. No estoy preguntando qué hormona, sino cómo le llamaremos por el solo hecho de estimular la Glucogénica. Glucogénica ¿Glucogénica? o glucogenética. ¿Y cuál es un ejemplo de ella? Insulina. ¿Cuál? Insulina. ¿Se acuerdan ustedes en el proceso de hablando de la glucogénesis precisamente? La glucogénesis, doctores, solamente participaban 2 enzimas. ¿Cuál era la más importante de las dos? ¿Cuál era la pregunta? Glucogénesis. Glucógeno sintasa. Muy bien, glucógeno sintasa. ¿Por qué es importante? Porque sintetizas glucógeno. Porque fosforila. Y venga una Fíjense que no estoy preguntando la función, estoy preguntando por qué es más importante esa que la otra. porque eso está ligado Pues sí, pero si no existe la otra ramificante tampoco pudiera formarse glucógeno, porque el glucógeno no es lineal. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué es importante? La glucógeno sintasa. ¿No? No lo puse en el Porque forman porque incorporan. Yo les había ya dicho, doctores, que en una vía metabólica, aunque tuviera muchas enzimas, que en este no es el caso, porque nomás hay 2, aunque hubiera muchas, decía yo, las enzimas que tenían que aprenderse de la vía eran las más importantes por 2 razones. Una, porque cuando su deficiencia causa alguna patología. Otra, porque era regulada hormonalmente. En este caso, si tú afectas, si alteras cualquiera de las enzimas de una vía, no vas a tener producto final, la que sea, ¿sí? Pero en este caso, la importante, decía yo, es porque es regulada hormonalmente. Acuérdense que hablamos de la adrenalina, noradrenalina, glucagón, insulina. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Esta enzima glucógeno sintasa, recuerden que el mecanismo de regulación era a través del AMP cíclico que estimulaba la denilato ciclasa, estimulaba la formación del AMP cíclico, que luego activaba una proteína sinasa, y esta proteína sinasa, como todas las sinasas, fosforilan. Mi pregunta es, ¿qué le sucede a la glucógeno sintasa cuando la fosforilas? La inactiva. ¿Y qué le sucede a la glucógeno fosforilasa cuando la activa por una sinasa? Glucógeno sintasa. Hiperglucemia. No, ¿qué le sucede a la enzima? Dije.
se convierte a glucógeno 100